Muy buenas noches, gracias. Yo sí, si es posible, me voy a permitir variar la tónica y tomar el podio por la exposición que traigo preparada. Bueno, nuevamente buenas noches y muchas gracias a los organizadores por tomarme en cuenta y permitirme participar en una mesa con tan distinguidos panelistas. El aporte mío es más llano, más pragmático y más desde la vida cotidiana de los que sufrimos con los entuertos de la administración tributaria en la materia. Y es que desgraciadamente el agrupamiento de empresas ha sido históricamente analizado o visto por la administración tributaria como un mecanismo de orquestación por definición para perjudicar al fisco y en muchos casos atentando contra el legítimo derecho que tienen muchos empresarios de darse su forma y estructura de cara a los impuestos y a su organización corporativa, muy de la mano con las tendencias actuales. Bueno, yo sí traía una agenda un poquito más extensa, pero en favor del tiempo vamos a mencionar algunos temas puntuales y además recortar el tema. Como ya los habíamos señalado, lo había apuntado, las organizaciones multinacionales hoy en día y desde que se habla de la famosa globalización en la década de los 80, pues han venido operando en un entorno de complejidad muy importante y hemos visto cómo en las últimas 2 décadas las distintas empresas multinacionales pues establecen sus procesos productivos y comerciales en diferentes jurisdicciones y en consecuencia deben interactuar entre ellas y así entrar en contacto con los distintos fiscos de los países. Entonces hay una mayor variedad y volumen de transacciones y esto ha obligado a que se reaccione por algunos estados con mayores regulaciones especiales, concretamente en el ámbito fiscal y para prueba un botón, pues recientemente en Costa Rica con el tema de la promulgación del decreto sobre precios de transferencia. Bueno, ¿esto por qué? Porque se ha entendido por definición de que las empresas que están afincadas en diferentes jurisdicciones pues tratan de utilizar los valores de sus transacciones entre las partes vinculadas o integrantes de un mismo conglomerado para trasladar sus utilidades a jurisdicciones de una menor o más baja imposición y así erosionar de manera artificial las bases impositivas. Sin embargo, bajo esta óptica se ha muchas veces trastocado modelos de negocio totalmente legítimos y adecuados por muchas de las empresas que los emplean. Entonces, el levantamiento del velo corporativo es un tema que se ha mencionado ya en muchas ocasiones en materia tributaria y que en inglés se le ha conocido como el desconocimiento de la entidad legal. Ya un poco Diego había referido este tema. Entonces, básicamente el propósito de este principio es evitar que la estructura formal de la persona jurídica sea empleada, como ya se ha dicho aquí, de manera abusiva o fraudulenta, es decir, quebrar el efecto buscado de forma ilegítima. Y más concretamente, pues desconocer la limitación de la responsabilidad de los socios al monto de sus aportes, es decir, quieren que el socio que trata o se pretende evite su responsabilidad a través de la figura jurídica, pues responda directamente. Entonces, esto en Costa Rica ha sido un verdadero problema porque yo concluyo, al igual que lo han hecho algunos de los panelistas, que pese a que en Costa Rica no existe una normativa que lo permita de manera expresa, la administración, echando mano de ciertas herramientas y ciertos pronunciamientos, pues ha hecho de la suya sobre la materia. Entonces, ¿qué sucede en el ámbito impositivo cuando se aplica el levantamiento del velo corporativo? Pues, repito, como ya se ha adelantado, es una figura que pretende desconocer la separación patrimonial entre las entidades jurídicas y las personas físicas que las representan, es decir, sus accionistas. Entonces, ¿qué ocurre en Costa Rica cuando un contribuyente omite pagar impuestos a través de una persona jurídica? Bueno, su responsabilidad fiscal permanece en cabeza de la persona jurídica y no
llega a contaminar la persona física, aun cuando, como veremos, la administración tributaria ha intentado hacerlo en algunos supuestos. Ahora, ¿qué pasa si se comete un delito? Bueno, si se comprueba que ha habido una actuación delictiva de parte del contribuyente, por ejemplo, en una actuación defraudatoria, pues en ese escenario él tendría que asumir la responsabilidad penal, así como los hechos económicos del ilícito demostrado. Ahora, con relación al representante, pues lo peor que le puede ocurrir es que incurra en las sanciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios al efecto, pero respecto al accionista, al final del día no ocurre nada. Es decir, en la práctica ya hemos visto casos en donde la administración tributaria ha ensayado procedimientos de determinación de oficio, los ha aplicado, ha tratado de cobrarle a la sociedad sin ningún éxito porque la sociedad o ha sido dejada sin bienes o no los ha tenido desde hace tiempo, y entonces ya hemos visto que han tratado de notificar en forma personal al accionista y vincularlo a ese cobro. En la práctica, y esta es una opinión personal, considero que esa práctica no es adecuada ni lícita, porque para poder cobrarle al accionista, desde un principio debió habérsele vinculado al proceso de determinación. Es decir, la simple enunciación de una responsabilidad solidaria en una norma para un contribuyente que no ha tenido oportunidad de proveer a su defensa, pues debería ser visto con mucho cuidado. Otros temas que hemos visto o manifestaciones de este levantamiento las hemos visto y las han mencionado algunos de los compañeros a lo largo de sus exposiciones, y tenemos concretamente que se ha tratado de instrumentalizar, sin que exista norma expresa que lo regule, el levantamiento del velo corporativo a través de la utilización abusiva del principio de realidad económica que está contenido en el párrafo tercero del artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en donde se le ha cambiado, en mi humilde criterio, pues su verdadero sentido. Es decir, para que aplique la realidad económica debe haber una dicotomía o divorcio entre la verdad real y formal. No es para construir una verdad diferente que la administración entiende que está sucediendo. Entonces, repito, este principio de realidad económica históricamente lo ha empleado la administración desde esa norma. También, ya Diego lo había mencionado, dichosamente ya hubo una corrección importante en el ámbito del Tribunal Fiscal Administrativo, pero se ha entendido históricamente que la administración tributaria y los jueces se han contagiado un poquito de esto en materia contenciosa administrativa, son libres en la interpretación de las normas tributarias y no existe ningún poder sobre la tierra que contenga o varíe esa disposición. Otro ejercicio abusivo o manifestación en el plano tributario de este fenómeno ha sido la utilización de las formas jurídicas inapropiadas en asocio al artículo 12 del Código de Normas, que es una precisión que se hizo ahora recientemente con la última reforma, en donde se decía que los contribuyentes no podían hacer acuerdos sobre elementos esenciales de la obligación tributaria, que era su espíritu original, y no una patente de corso para desconocer cualquier contrato o actuación que hicieran los contribuyentes. Las concatenaciones de presunciones es otro elemento muy utilizado por la administración tributaria en la vida real, las cuales devienen en rentas presuntivas y sin que existan supuestos normados para el ejercicio de estos. Entonces, como primera conclusión, quisiera rescatar que para tratar de implementar cualquiera de estas manifestaciones debería existir una intervención judicial como garante del derecho del contribuyente, hasta tanto no exista una regulación expresa, que sería el escenario deseado para la aplicación de estos principios. Bueno, ya aquí hemos hecho referencia al artículo 22 y se le han señalado sus defectos. Desgraciadamente no tiene ninguna virtud, pero es importante ver cómo en la construcción de la norma y concretamente cuando ésta pretende ser liquidada, señala que cuando los socios de sociedades liquidadas al momento de ser liquidadas serán considerados igualmente responsables solidarios, que era uno de los temas que se pedía tratar en esta mesa. Bueno, ¿solidario en qué monto? ¿Por mi aporte? ¿Por la totalidad de la obligación? ¿Por cuánto respondo? Esta norma es de una construcción bastante peligrosa, máxime que con la reforma del artículo 144 del Código de Normas, en donde ya hay un acto de liquidación de oficio que se vuelve ejecutivo y ejecutorio desde el momento en que se termina, sin que haya existido un debido o verdadero contradictorio durante la fase de fiscalización, es altamente no deseado.
También es interesante destacar que ya se mencionó aquí, pues, el reglamento de procedimiento tributario, que es el artículo 6, que es una de las versiones que se manejó, donde también se habla de la responsabilidad, pero tampoco se dice sobre el monto. Y para no abusar más del tiempo y la paciencia de ustedes, pues sí me interesa destacar la directriz 2203, en la cual la administración ha encontrado a través del tiempo el fundamento para que en sociedades que se encuentran en fase de liquidación o que ya fueron liquidadas, pues se cobra o se puede iniciar acciones administrativas y judiciales contra los socios accionistas de las sociedades en liquidación en su carácter de responsables solidarios, conforme este era el antiguo artículo 22 en su redacción original. Esta precisión que se hace en esta directriz me parece, en lo personal, pues altamente peligrosa, porque de nuevo, poder o entender que yo puedo iniciar una acción judicial en contra del socio, porque la sociedad no tiene bienes suficientes para responder al adeudo tributario, sin que a ese socio se le haya vinculado en alguna manera al procedimiento de determinación de oficio, pues es un tema harto complejo y complicado, porque ese accionista resulta que, sin que haya un supuesto en la ley que lo haga, digamos, solidariamente responsable, que es una solidaridad objetiva, y no es un supuesto regulado, pues debería modificarse a la brevedad posible. Y con esto, pues, concluir mi participación. No nos referiremos al tema de los dividendos porque ha sido enfocarse en el primer tema, pero es importante rescatar esos dos temas. Uno, que es necesario o indispensable que existan supuestos regulados por la ley, y en segundo término, con la intervención del juez para que se pueda tratar de implementar o aplicar alguna manifestación o intención de levantar el velo corporativo en materia tributaria, que muchas veces se ha entendido como un mecanismo para desarticular modelos de negocio legítimos y lícitos que utilizan muchas empresas hoy en día para desarrollar su actividad comercial. Muchas gracias.